Buenos días, remelianos, remelianas. Hoy tenemos Fax Soberanía número 3. Esta información está sacada del blog de Ra, que quien no lo conozca encomiendo a que vaya a buscarlo, blogderra.com, que es de donde estamos sacando esta información. Primero vamos a hacer una lectura literal de lo que es el texto en el blog de Ra, de qué es el aceptado por valor, y vamos a ver qué podemos entender con una simple lectura. ¿Qué es aceptado como valor? La aceptación de valor es un remedio comercial, nada más que un derecho comercial que se adquiere a través de un instrumento de comercio. Aceptado para valor es una firma autorizada en un instrumento comercial. Dejar el instrumento sin un endoso, su firma o no aquiescencia, renuncia a los derechos o remedios que se ofrece a través del instrumento al renunciar a defectos en el instrumento. Siendo aceptación un acuerdo por un acto específico o por incriminación de comportamiento a los términos de una oferta que constituirá un contrato vinculante. Si una aceptación cambia a los términos o fija nuevos, esto se trata como una contraoferta. Es la toma y recepción de algo en buena parte, como si fuera un acuerdo inferido para un acto anterior, que podría haber sido vencido o evitado si esa aceptación no se hiciera. Cuando existe un instrumento resultante de un acuerdo que ya existió, el contrato en él tendría que ser dispensado por valor. La garantía del emisor está en el contrato. Si un contrato preexistente no existe, entonces el instrumento debe ser emitido por valor, que significa la misma cosa exacta que se emitió para recibir valor, porque se emite para intentar adquirir valor. Cuando ni un contrato ni un acuerdo verbal están involucrados para actuar en virtud de esos estatutos, no hay compulsión para pagar. Todo lo que una persona necesita hacer es aplicar un endoso calificado al instrumento, que transformará ese instrumento en el pago. El cesionario recibe una garantía en el instrumento y se convierte en el titular real en el tiempo. La responsabilidad es retenida por el emisor, en lugar de ser asignada a uno. En esta situación se puede imponer el instrumento de nuevo al emisor, que entonces lo convierte en el cesionario. Una persona da valor a los derechos, si los dispensa, a cambio de un compromiso vinculante para extender el crédito o para la ampliación del crédito inmediatamente, como garantía de contrato total al parcial de una unión preexistente, con la entrega de un acuerdo de compra con contrato preexistente, a cambio de cualquier garantía suficiente para soportar un contrato simple. Una persona debe dar valor para recibir derechos. Si una de las partes está proporcionando valor, el otro a cambio se le pide que proporcione derechos. Si un contrato o una promesa son verbales o no, entonces ese acuerdo realmente no se puede imponer. Cualquier instrumento que requiere implementación en él no es más que una oferta para crear un nuevo contrato. Si la firma, el instrumento, se ha aceptado los términos del nuevo contrato, en esta situación es responsabilidad pagar la deuda. Cada vez que un emisor crea un instrumento de valor y lo emite, se arriesga a la responsabilidad legal sobre él. Si desafía el instrumento, el emisor puede ser responsable de pagarle. Está en una posición superior si el emisor del instrumento no hace una contraoferta a su oferta. El comercio se establece para favorecer a los acreedores que buscan cobrar los reclamos, que a su vez se basa en la ley mercantil de almirantazgo. La mayoría de las veces lo único que se debe determinar es quién es el acreedor y quién debe. Una vez que se ha determinado cualquier otro hecho relacionado con el reclamo, no está relacionado. La aceptación de valor lo autentica el acreedor. Bien, y ahora vamos a intentar entender lo que hemos leído. Con tantos tecnicismos uno se pierde. Así es fácil confundir a la gente. Incluso estos que dicen que los soberanos engañamos a la gente, yo dudo mucho que profundicen en la comprensión de artículos con la importancia que el mismo aceptado por valor puede tener y sus implicaciones. Pero vamos a ver qué podemos sustraer nosotros de este artículo, directo, conciso y que por motivos de su brevedad se hace más compleja su comprensión, sin conocimientos previos, claro. Hoy vamos a ver cómo sortear estos conocimientos previos, adquiriéndolos sobre la marcha, la cual me parece la forma más adecuada de operar. De entrada, en el primer párrafo tenemos la explicación de qué es el aceptado por valor. Bueno, vamos a intentar explicarlo sencillo.
Para facilitar la comprensión del oyente, anunciaré los links de donde saco la información que describo, así que cada uno podrá hacer este trabajo por su cuenta sin necesidad de creer ni una sola de mis palabras. Véase el link 1. Se nos dice en el primer párrafo que la aceptación por valor es un remedio comercial. Traduzcámoslo como recurso legal, que nos vendría a decir que un aceptado por valor es un recurso judicial. Es el medio con el que un tribunal de justicia, generalmente en la jurisdicción de derecho civil, impone una sanción o una orden para imponer su voluntad. Añade que solamente es un derecho comercial que se adquiere a través de un instrumento comercial. Bien definido, pero ¿qué es eso de un instrumento comercial y un derecho comercial? Voy a tener que estar utilizando el diccionario en cada línea para desentrañar los misterios de la soberanía. Pero ¿no será mejor comprobar todas estas cosas por mí que simplemente creerme lo que digan? Pues en eso estamos, amigos. Miremos las cosas en profundidad, no nos hagamos ideas precipitadas, seamos honestos con nosotros mismos y si no sabemos algo, pues lo volvemos a mirar. Esa es la clave de la comprensión. Así que paso a paso y sin prisa. Primero veamos qué es un derecho comercial. La amiga Wikipedia nos dice lo siguiente, véase el segundo link. La ley comercial, también conocida como derecho mercantil, es un cuerpo legal que se aplica a los derechos, las relaciones y las conductas de las personas y empresas dedicadas al comercio, la comercialización y las ventas. A menudo se considera una rama del derecho civil y se ocupa de cuestiones tanto de derecho privado como de derecho público. Y por otro lado, miremos el tercer link, tenemos instrumento comercial, definido como un documento que evalúa el valor de algo, en cuanto a seguros o impuestos, orden, compra. Un documento comercial utilizado para solicitar a alguien que proporcione algo a cambio de un pago y que proporcione especificaciones y cantidades. Vale, bueno, yo lo que entiendo básicamente de esto, y lo pongo como ejemplo, si tú me reclamas algo, yo puedo reclamarte que me especifiques cuánto, por qué y con qué derecho. Vamos, lo normal. ¿Por qué será que algo tan cotidiano como pedir explicaciones si te acusan no se tenga en cuenta en comercio cuando la gente recibe propuestas de contrato del tipo multas, facturas, impuestos? Pero vamos a ver qué más dice este enriquecedor texto que encomiendo a todos a leer por sí mismos y extraer sus propias conclusiones. Lo siguiente que tenemos es: aceptado para valor es una firma autorizada en un instrumento comercial. Bueno, ahora ya sabemos que es un instrumento comercial, pero ¿a qué se refiere con firma autorizada? Bien, viene a decir que es un autorizado representativo de un director del emisor u otra persona que ha sido autorizada para firmar documentos y ha notificado al fiduciario que le otorgue el poder para hacerlo. Como vimos en facts anteriores, fiduciario es el administrador de un fideicomiso, que como no quiero repetirme, insto a ver los vídeos anteriores y que vayáis comprendiendo. No queráis correr tanto, que los vídeos se van a hacer eternos y a estudiar, copón. Sigue diciendo: dejar el instrumento sin un endoso, su firma o no aquiescencia, consentimiento, renuncia a los derechos o remedios comerciales, añado, que se ofrecen a través del instrumento comercial, añado, al renunciar a defectos en el instrumento. Esto se entiende bastante bien teniendo en cuenta las definiciones anteriores de remedio e instrumento, así que vamos a poner las palabras sencillas. Este párrafo hace referencia a las cartas fantasma o sin remitente en el que se apela a una supuesta deuda que tú tienes, como podrían ser las antes mencionadas facturas, multas o impuestos. Pero en estas cartas no consta un remitente vivo con una firma o identificación de quién es el ser vivo que hace el reclamo, de tal manera que está renunciando implícitamente a los defectos en el reclamo, factura, impuestos o multa. Y con defectos viene a decir que renuncia a hacerse cargo si hay algún tipo de error en su reclamo, casi reconociendo tácitamente que es un reclamo fraudulento, pero que abusando de nuestro desconocimiento se hacen efectivo día tras día miles y miles de millones de euros a través de estas transacciones fraudulentas, que la mayoría paga con gusto, entiéndase la ironía.
Básicamente dice, resumido el ridículo sería, si no sé quién me reclama, no le debo. Muy a grosso modo, repasar el vídeo, que solo quiero hacerlo dinámico. Lo siguiente que tenemos dice, siendo aceptación un acuerdo por un acto específico o por incriminación de comportamiento a los términos de una oferta que constituirá un contrato vinculante, si una aceptación cambia los términos o fija nuevos, esto se tratará como una contraoferta. Para resumirlo fácil, si se te supone una deuda y la aceptas por valor, condicionas al emisor de la deuda a hacerse responsable de demostrar los derechos con los que te reclama. Si aceptas por valor señalando los puntos fraudulentos de una factura, reclamo, impuesto o multa y apelando a tu posición de acreedor o autorizado representativo, esto es considerado una contraoferta, de tal manera que el peso o responsabilidad de la carga o deuda recae sobre el emisor. Es reconocer que hay una disposición por tu parte en pagar, pero que requieres de la documentación e información necesaria para abonar susodicha deuda. Y perdón que me enrolle, pero si no sé ni a quién ni cuánto debo, ¿cómo voy a pagar? Pues volvemos a lo mismo. Día tras día, miles y millones de personas pagan sus impuestos, multas, reclamos o facturas como si éstas fueran legítimas. Y yo viviendo entre borregos. Y ellos felices de serlo. Pero sigamos que el texto tiene miga. Es la toma y recepción de algo en buena parte como si fuera un acuerdo inferido para un acto anterior que podría haber sido vencido o evitado si esta aceptación no se hiciera. Es la responsabilidad de ocuparse de sus asuntos propios y de no ignorar las propuestas de contrato. Esto es caer en deshonor y bajo las leyes mercantiles de comercio o Código Uniforme de Comercio es de hecho el deshonor causa inmediata de pérdida de derechos ante los posibles defectos de un contrato. Es esta la manera habitual o modus operandi de estas élites hijas de la gran meterte en contrato tácito. ¿Y qué es el contrato tácito? El contrato por consentimiento silencioso o falta de respuesta o tipificado en las leyes mercantiles o comercio como deshonor o aceptación por silencio. Así que el aceptado por valor es una forma pacífica de pasarle la pelota a esta chusma. Sigue. Cuando existe un instrumento resultante de un acuerdo que ya existió, el contrato en él tendría que ser dispensado por valor. Las garantías del emisor están en el contrato. Si un contrato preexistente no existe, entonces el instrumento debe ser emitido por valor, que significa la misma cosa exacta que se emitió para recibir valor, porque se emite para intentar adquirir valor. Es decir, el instrumento resultante podría ser una factura porque existió un trabajo que te hicieron y ese contrato se cancelaría dispensado por valor. Vamos, pagando. Las garantías del servicio se estipulan en la factura o instrumento del emisor. Es un poquito enrevesado todo esto, pero espero que se entienda muy clarito, para que no digan que vamos con medias tintas los soberanitos, o al menos que no me lo digan a mí, que lo que veis es lo que soy. Y siempre digo que estamos en la misma y que estamos estudiando con vosotros. Estamos todos aprendiendo. Sigamos. Dices en el texto que si un contrato preexistente no existe, es decir, sin contrato previo o acuerdo que tú hayas consentido o firmado, y digo firma, ya que hablamos de comercio, dice que entonces el instrumento debe ser emitido por valor, emitido y no dispensado. Yo creo que aquí voy a necesitar otra vez el diccionario y vamos a ver qué es lo que nos quieren decir. Véase link número 4. Dispensado. Exención de una carga, formalidad o condición otorgada a determinada persona por la ley o por decisión de una autoridad pública o de un particular. En derecho canónico significa la no aplicación de la ley a un caso especial. Y ahora veamos el link número 5 y habla de emitir. Se refiere al nacimiento de los títulos, valores en general,
Consiste en una declaración de voluntad unilateral que crea una apariencia de derecho de voluntad unilateral que crea una apariencia de derecho en el tenedor, que tiene efectos obligacionales ex lege, es decir, la obligación consentida en el título de crédito es válida porque la ley lo quiere, velando por los intereses y seguridad de la circulación. Lo que puedo entender es básicamente que si existe un reclamo legítimo se paga, es decir, si existe un contrato previo, este ha de ser dispensado por valor, pagado. Es en este caso en el que se complica un poco el entender, ya que sin un contrato previo el reclamo da lugar al nacimiento de un título o valor, y esto es un instrumento comercial con apariencia de derecho y efectos obligacionales. Tú puedes enviar 1000 facturas o propuestas de contrato a cuantas personas o empresas quieras, que mientras no obtengas su consentimiento por silencio o contrato tácito o bien una firma, pues no vale de nada. Cuando ni un contrato ni un acuerdo verbal están involucrados para actuar en virtud de estos estatutos, no hay compulsión para pagar. Esto se entiende bien, pero compulsión voy a tener que buscarlo también. Así que vamos a ir al link número 6 que os dejo en la descripción y vemos que compulsión es apremio que se ejerce sobre una persona, forzándola a que ejecute algún acto, ya con amenazas o conminaciones, ya con prisión o embargo de bienes, por mandato de una autoridad. Nos dice el texto básicamente que sin contrato no se paga. Es darle muchas vueltas a lo mismo. Vamos a ver. Todo lo que una persona necesita hacer es aplicar un endoso calificado al instrumento que transformará ese instrumento en el pago. Pues vamos a ver en el link 7 que es un endoso cualificado y nos dice que un endoso cualificado es una firma en la parte posterior de un instrumento negociable. Transfiere esa cantidad a algún otro, pero que requiere redacción que limita la responsabilidad del endosante. Muy parecido al código que introducimos para proteger nuestra firma, sería el aceptado por valor. Es la redacción requerida para limitar tus responsabilidades. Y hasta aquí vamos a llegar por hoy. Este vídeo se está haciendo un poquito más largo de lo que me esperaba y he llegado hasta aquí. Como esto requiere bastante faena y tengo poco tiempo, lo vamos a dejar por hoy, pero prometo que sacaré la segunda parte pronto y terminaremos con este fax, a ver si conseguimos acabar de desentrañar qué es el aceptado por valor y entenderlo plenamente. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.